muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad, mi oscuridad me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar en los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobreza, háblame Señor, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén, hermanos, que el Señor te bendiga. Bien, damos gracias al Señor por esas alabanzas en esta mañana. Estaban comentando ahí en el chat que se siente como estar en el templo. Bueno, el Señor les bendiga. Seguimos orando por eso. Seguimos también haciendo autocuidado, ¿cierto? Para que el Señor nos permita volver cuando Él decida, cuando a su tiempo, ¿verdad? Antes de que comiencen, después César va a cortar toda esta parte, ¿cierto? Advertirles nuevamente o mencionarles que si me pasa algo en el computador, voy a cambiarme al celular, así que uno de los pastores, si ve que desaparecí de la pantalla, por favor, continúe con el resto de la predicación. No, me conecto al celular rápidamente y seguimos con la enseñanza. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías, por favor. Damos gracias al Señor por esta mañana, por estas alabanzas.
Y damos gracias al Señor por las dificultades también. Zacarías, capítulo 11. Vamos a terminar el capítulo 11 para que cerremos entonces esta profecía que el Señor le ha dado a Zacarías. Recordando que la semana pasada estuvimos hablando del buen pastor, ¿verdad? Cómo el Señor pudo mandar a Jesucristo, y dijimos, el capítulo 11 de Zacarías, ¿verdad? Se paseaba en diferentes momentos históricos, ¿sí? Si usted recuerda, y habíamos puesto lo que era efecto y causa y efecto, pero cómo Zacarías nos dio primero el efecto. ¿Por qué el pueblo de Israel está como está? ¿Verdad? Y eso dijimos que los versículos 1 al 3, versículos 1 al 3 de Zacarías capítulo 11, nos trasladaban al año 70, ¿cierto? Después de Cristo. Los versículos 1 al 3. Es decir, ese es el efecto. Israel iba a ser destruido. ¿Y cuál fue la causa de esa destrucción? Bueno, los versículos 4 al 14 nos trasladaban al año 30 y 33, ¿verdad? En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo el buen pastor fue rechazado. Entonces, Zacarías tenía una misión con el pueblo. Él tenía que protagonizar lo que el Señor le había dado en actos simbólicos. Es como una actuación. Zacarías se para delante del pueblo, ¿verdad? Y representa a este buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Recuerda la semana pasada, tomando dos instrumentos que usa el pastor, ¿verdad? Y a ese instrumento, a uno le llamó gracia y a otro le llamó, obviamente, unión, ¿verdad? Y cuando rechazaron al Señor Jesucristo, dice la Biblia que el profeta quebró esos dos instrumentos para representar: ustedes, teniendo al buen pastor, me han rechazado. Y como dice el texto ahí, ¿verdad? Fue pagado su labor con 30 monedas o 30 piezas de plata. Entonces, ahora terminamos el texto que dejamos inconcluso la semana pasada, porque vamos a avanzar al versículo 15, 16 y 17. Y nuevamente vamos a cambiar de momento histórico. Es decir, ahora Zacarías se va a pegar un salto histórico, y lo vamos a ver en un momento, en un ratito más, donde él nos va a estar mostrando cuándo sucede lo que aparece en el versículo 15, 16 y 17. ¿Ya? Y dice así la palabra del Señor. Leemos los 3 versículos y les doy al tiro el bosquejo para que puedan seguir la enseñanza en esta mañana. Versículo 15, leo de la Biblia de las Américas, dice así: y el Señor me dijo, Zacarías, ¿verdad? Y el Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo voy a levantar en la tierra a un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Y vamos entonces a poner el sentido correcto de estas últimas palabras del profeta Zacarías al pueblo. No pierda de vista esto, por favor. Zacarías acaba de representar en los versículos 4 al 14 al buen pastor. Dios le dijo, representa al buen pastor. Sabemos que es Jesús. Y ahora se le pide a Zacarías que vuelva a representar, pero esta vez a un mal pastor. ¿Sí? Eso téngalo en mente. Zacarías ahora va a representar a un mal pastor. Y vamos a tomar entonces esta enseñanza con los mismos versículos. Es decir, vamos a tener 3 puntos a través del versículo 15, es el primer punto, el 16 es el segundo punto, y el 17 es el tercer punto. ¿Hablando de quién? Del mal pastor, ¿verdad? Y cómo el pueblo de Israel rechazó al buen pastor y va a aceptar al mal pastor. Y vamos a sacar también algunas aplicaciones para nosotros en esta mañana, ¿sí? Así que comenzamos con la enseñanza en lo que es el versículo 15, y le vamos a poner por título al versículo 15, el carácter
del mal pastor. Ahora, le voy a pedir un favor. Todavía no piense en el pastor de su congregación. ¿Sí? Por favor. Para que su mente no vuele y diga, ah, están hablando del pastor y le puso nombre y apellido. No, no. No hable todavía, no piense, no medite en su corazón acerca de este texto, porque va a estar representado este hombre, ¿cierto? A través de lo que es el mal pastor. Y después vamos a ver cuál es la función de ese pastor. Entonces, el versículo 15 le vamos a poner por título el carácter del mal pastor. Fíjate cómo comienza, estamos en Zacarías capítulo 11, cómo comienza entonces el versículo 15. Y el Señor me dijo, hablándole a Zacarías, ¿verdad? Zacarías toma otra vez los instrumentos que usa un pastor. Y párate delante del pueblo, entonces, pero vas a tomar los instrumentos ahora de un mal pastor. Ya sabemos que los pastores, ¿cierto?, que apacentaban el rebaño, por lo menos tenían que tener 3 o 4 elementos que eran útiles para lo que era apacentar las ovejas, ¿verdad? Cualquier pastor tenía que tener esos instrumentos. Si usted recuerda la vida de David, por ejemplo, ¿cierto? David tenía un instrumento que defendía las ovejas. ¿Alguien recuerda cuál era el instrumento de David? Perfecto, ahí vi algunos labios rápidamente, ¿cierto? Algunos están haciendo así para decir que era una onda, ¿verdad? ¿Cierto? Para defenderse de los leones del monte o de los lobos, ¿verdad? Él tenía una onda. Eso era un instrumento que usaba David. Se nos dice también, y como vimos en los versículos anteriores, que un pastor, independiente si es bueno o malo, un pastor debiera llevar un palito, ¿verdad? Tanto para ir guiando a las ovejas y quizás otro palo para poder defender a las ovejas, ¿verdad? Entonces tenía como un palito más delgado y un palito más grueso para poder dirigir. Generalmente también los pastores llevaban un bolsito, ¿verdad? Con algunas cosas dentro de ese bolso, porque no vaya a ser que alguna oveja sea dañada. Llevaban a lo mejor un poco de miel, llevaban un poquito de ungüento, ¿verdad? Algún palito, una tabla, donde pudieran ellos tener un vendaje y poder curar a lo que era una oveja. Pero aquí Zacarías se le pide, ¿cierto?, que represente ahora y que tome los instrumentos de un mal pastor. Y fíjate cómo se introduce a este mal pastor en su carácter. Es un pastor, dice la Biblia, ¿cierto? Y lo tienes ahí, es un pastor y se le denomina un pastor insensato, ¿verdad? Vamos a poner entonces inmediatamente ahí, si estás tomando apunte, que la palabra insensato nosotros la vamos a llamar también, como también lo llama la Biblia, necio. ¿Sí? Un pastor necio. Y vamos a identificar después a este hombre, ¿verdad? Que quiero llamarte la atención de lo siguiente. Sé que algunas versiones de la Biblia, especialmente también en inglés, ¿cierto?, le llaman tonto. A un pastor tonto. Pero no es la interpretación correcta cuando hablamos de una persona necia, que tú le digas a alguien necio para decirle que es tonto. No, no, no. No es la interpretación. La persona necia en la Biblia, ¿sí? ¿Estás anotando? Es la que se aleja del consejo de Dios. No está hablando de un tonto intelectualmente, ¿sí? Está hablando de una persona que, reconociendo que hay un Dios, por ejemplo, que nos dice el Salmo 14, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 14? Puede ir a su Biblia ahí rápidamente, porque nos acordamos de la primera parte del Salmo, pero lo que sigue, bueno, eso es lo que describe a una persona necia. Salmo 14. Tuve que adaptarme acá con algunas cosas que tenía preparada, pero cambié todo el orden en ese ratito que me fui. Salmo 14 dice así: el necio ha dicho en su corazón, ¿sí? Es el insensato. ¿Ah? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No quiero recibir el consejo de Dios. No quiero aceptar que hay un Dios, ¿sí? Pero fíjate, por favor, que sigue en el texto. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Sabes que cuando hablamos de la necedad en la Biblia, ¿cierto? Y este pastor, que es un pastor insensato, es un pastor necio, es
el que siempre pretende tener la razón fuera de la Biblia. Es la persona que prefiere poner su soberbia y su conocimiento en vez de recibir el consejo oportuno de la Biblia o de la palabra del Señor. No estamos hablando de una persona tonta intelectualmente. Estamos hablando de alguien que, aunque pueda ser inteligente, ¿verdad?, quiere poner su consejo, su sabiduría, su orgullo por sobre la palabra del Señor. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, estamos hablando ya como introducción, ¿verdad?, del carácter de este mal pastor. El carácter es un carácter que se llama, ¿cierto?, necio, insensato. El que dice: voy a alejarme de los principios básicos de Dios. Quiero que anotes con suma claridad ese punto. El pastor insensato es el necio quien se aleja, ¿verdad?, de lo que son las normas o la ley de Dios. Porque después vamos a desenmascarar a este pastor con nombre y apellido. Entonces, tenemos ahí como, ¿cierto?, el carácter de este pastor. Incluso en el versículo 17 se nos dice otra cosa de este mal pastor como carácter. Dice: hay del pastor inútil, que es obviamente la misma idea de insensato. Pero en ese momento, ¿cierto?, inútil en cuanto a su carácter, porque no ha hecho lo que se le pidió hacer. Justamente hizo todo lo contrario, como lo vamos a ver ahora en el punto 2, ¿verdad? No solamente vimos su carácter, versículo 17, del pastor malvado, de este pastor malo, insensato, sino que también vamos a ver sus obras, sus actividades, su trabajo, ¿ya? Y quiero, por favor, que hagas un pequeño trabajito rápidamente en el punto 2, ¿cierto? Versículo 16, su trabajo, su obra, sus actividades. Quiero que hagas un trabajo bien rapidito, si estás tomando nota o si te gusta rayar tu Biblia ahí, lo puedas hacer. Se mencionan 6 actividades, 6 trabajos, 6 obras, ¿verdad?, que este pastor malo hace. Las puedes enumerar, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, o subrayar en tu Biblia rápidamente. Te doy 30 minutos para hacer ese ejercicio. Sí, algunos miran, se ríen, como tanto, pastor. No, cortito, bien rápido. Si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta de las obras, ¿cierto?, o de la actividad de este mal pastor. Versículo 16, te van a arrojar 6. No hay por dónde perderse. A medida que vayas terminando y que ya las identificaste, ya sea que las subrayaste o que las escribiste hacia abajo, ¿cierto?, levantas tu dedito nomás en la pantalla y me dices: terminé. Perfecto. Veo, ahí se están sumando dedos, ¿cierto?, arribita, para decir: terminé, ya las subrayé, ya las anoté. Perfecto, todo estudioso en esta mañana. Son 6 actividades para seguir hablando de este mal pastor y tratar de desenmascararlo. ¿Quién es? Porque el pueblo de Israel, ¿cierto?, en los versículos anteriores rechazó al buen pastor. Y ahora se le pide a Zacarías: preséntate ahora como el mal pastor. A ver si te aceptan, a ver si el pueblo te recibe. Entonces nos dice en el versículo 16, y justamente los jóvenes mayores ayer estuvieron en lo que era la confraternidad de jóvenes. No sé cuántos dispositivos habían, me imagino que más de 150 dispositivos, lo cual eran obviamente representados por diferentes personas ahí, así que después Ignacio nos puede poner en el chat cuántas personas ellos contabilizaron como asistentes a la conferencia, pero el título de la conferencia hablaba de lo que era los atributos de Dios. Ellos están estudiando todo este semestre los atributos de Dios, y ayer estuvieron hablando de la soberanía de Dios, y estuvieron con uno de mis predicadores favoritos para imitar, ¿sí? Porque cada vez que yo hablo en español, lo imito a él. Cuando enseño Efesios, los que ya conocen el estudio de Efesios, me encanta imitar a ese predicador porque es mi favorito, ¿de acuerdo? Está en mi lista ahí de los top 1
de predicadores. Y este predicador habló de la soberanía de Dios. Bueno, aquí tienes un texto que también habla de la soberanía de Dios para que lo introduzcas en lo que es tu concepto que también revisaron el día de ayer. Mira, por ejemplo, el versículo 16 dice, ¿por qué aquí? Yo voy a levantar, ¿sí? El que está hablando es Dios a través de Zacarías, ¿verdad? Y dice que Dios va a hacer algo. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando que cada vez que Dios se ponía enfrente de nosotros y nos decía no lo hagas, no lo hagas, pero si nosotros insistimos en hacerlo, Él nos decía simplemente, ¿sabes qué? Voy a permitir que sigas por tu camino. ¿Verdad? ¿Recuerdas eso? ¿Cierto? Donde Dios simplemente dijo, sigue adelante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también de la soberanía del Señor en ese sentido. Dice la Biblia que Dios, ese yo es Dios, o el Señor del versículo 15, yo voy a levantar. Es decir, yo voy a permitir que ese pastor malo se levante en la tierra. Que surja ese pastor. Bueno, eso es soberanía. Las cosas que nosotros entendemos por soberanía no son solamente las que Dios protege, cuida, ¿cierto? En forma que a nosotros nos va a beneficiar. También la soberanía del Señor involucra que Él va a permitir algunas cosas que en nuestra mente, ¿cierto? Podríamos catalogarlas como un mal pastor. ¿Me entendiste, cierto? ¿Captaste esa idea? Dios va a permitir que se levante un mal pastor. No lo va a impedir. Ahora, si anotaste las 6 actividades o trabajos que tenía este pastor, ¿cierto? Nosotros ahora podemos perfectamente hacer una aplicación, porque si tú pusieras, por ejemplo, en 3 columnas, ¿cierto? Y en la primera columna pusieras solamente no, 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 6 no, ¿cierto? Que es lo que hace el pastor, en este caso el mal pastor, ¿verdad? Quedaría entonces la primera columna no, la segunda columna quedaría la actividad, ¿verdad? Y a quién está dirigido esa actividad del pastor. Por lo tanto, si nosotros en las iglesias locales actuales quisiéramos identificar el trabajo de cualquier pastor, tendríamos que poner simplemente o sí o no. Es decir, ¿hace este trabajo o no hace este trabajo? ¿Entiendes? Es como una lista de chequeo para decir, el pastor de mi congregación está haciendo este trabajo, porque de seguro el mal pastor no lo hace, porque aparece el no, ¿cierto? O el ni, en este caso ahí en tu Biblia. Vamos a ver la primera actividad que debiera hacer todo pastor en las iglesias locales, ¿verdad? Todo líder en una iglesia local debiera hacer esta actividad, pero el mal pastor no la hace. Entonces tenemos la primera actividad, ¿verdad? Dice, ¿por qué aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor? Primera actividad, que no se preocupará de la que perece. Tienes que entender el contexto, obviamente, de este pastor cuidando al rebaño, ¿verdad? El pastor tenía que irse por algunas temporadas, por algunos días, algunas semanas, a llevarse al rebaño, ¿verdad? A ciertos lugares para encontrar pasto, ¿verdad? Pero aquí tenemos a un pastor que es un mal pastor. Llevó malos instrumentos para cuidar el rebaño. ¿Sí? Es un pastor que se aleja del consejo de Dios y dice que lo primero que se identifica a él es que no se preocupará de la que perece. Es decir, hay ovejas dentro del rebaño que ya están en este proceso de partir, porque están enfermas, porque están débiles, porque están dañadas, y sabemos que se van a morir esas ovejas, de alguna u otra forma. ¿Qué hace este pastor, el mal pastor? Lo dice ahí, no se preocupa de ellas, es decir, que se mueran, echadas a su suerte. Yo sé que usted está haciendo el trabajo mental de identificar si ese trabajo lo hacemos o no en la Iglesia Bautista Vida Nueva. Si el equipo pastoral se preocupa en esa área o no. Y te doy toda la autorización de pensar de esa manera. De poder hacer una lista de verificación y decir, ¿lo hace o no lo hace el equipo pastoral, ¿verdad? De mi congregación. Para las personas que vayan a ver la enseñanza a través de las redes sociales ya grabadas y se congregan en otro lugar, bueno, puedes hacer la misma evaluación dentro de tu congregación.
Mi pastor está haciendo ese trabajo de preocuparse por las ovejas que sabemos que van a morir sí o sí, ¿cierto? Esa es la imagen. Pero el mal pastor no está haciendo ese trabajo, no se preocupa de la oveja que perece. Segundo trabajo, que lo tienes puesto ahí, no, ¿cierto? Dice ni la palabra ahí, no buscará a la descarriada. Esa imagen de no buscar a la descarriada es esos pequeños corderos, ¿verdad? Que son muy inquietos, son los inmaduros, ¿verdad? Son los jóvenes, son esas pequeñas ovejitas que quieren hacer de su vida lo que bien les parezca. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a explorar, empiezan a ir de un lugar a otro, y al final, ¿qué es lo que hace? ¿O qué pasa con esa ovejita? Se pierde. ¿Qué hace el buen pastor? Deja resguardadas las 99, ¿se acuerda del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Las deja resguardadas, no las deja solas, ¿verdad? Y va en busca de la que estaba perdida, la que tomó decisiones erradas en su vida en algún momento y la fue a buscar. Generalmente se habla de ese texto de personas más jóvenes, ¿verdad? Que por la falta de experiencia han tomado malas decisiones en su vida. Bueno, el buen pastor, ¿qué es lo que hace? La busca, pero el mal pastor simplemente dice, no buscará a la descarriada. Tercera actividad, la tienes puesta ahí también, sé que la subrayaste, ¿cierto? Ni curará o no curará la herida. Sabes que de toda la lista que yo estaba revisando, una de las cosas que yo puedo decir con un ticket muy grande dentro de esta congregación es que la Iglesia Bautista Vida Nueva, a través de sus pastores o a través también de las personas que ministran en esta congregación, están preocupadas y ocupadas de llevar los instrumentos correctos y poder sanar las heridas de las ovejas en esta iglesia local. De hecho, hay personas que vienen también de otras congregaciones a decirnos, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar un consejo? ¿Me puedes orientar? Están heridas, están lastimadas. Nuestra iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia también de transición, es decir, donde las personas vienen, tienen un tiempo de reposo, de alimentación, se sanan, ¿cierto? Curan sus heridas y luego siguen adelante en su vida cristiana, a lo mejor sirviendo en otras congregaciones. Es decir, la persona que está actuando aquí, ¿verdad? Es una persona que se va a ocupar de lo que es la consejería bíblica. Póngale el nombre que quiera, sanar, curar, ¿cierto? Vendar, ¿ah? A las personas que están heridas, por cualquier razón. De hecho, en la declaración de propósito de la iglesia aparece también esta imagen de el cuidado que queremos darle a estas ovejas. Pero ¿qué hace el mal pastor? Como no llevó los instrumentos correctos para sanar la oveja, y lo que dice, no la cura. Simplemente permite que su oveja se infecte, ¿cierto? Se infecte esa herida y la deja para que en algún momento sea o comida o devorada, ¿verdad? O se va a morir porque no curó, no sanó el corazón o la mente en ese sentido de esa oveja que estaba en necesidad. ¿Cómo estaban tus tickets? ¿Sí? Después en forma personal, por favor, me los puedes mostrar para ir viendo dónde quizás a tu juicio estamos fallando como pastores aquí en la congregación. Cuarta tarea de lo que es este pastor insensato, ¿verdad? Que se alejó de los principios bíblicos, dice que no solamente tiene que encargarse de curar a la débil, sino que fíjate lo que dice, ni sustentará o no sustentará a la fuerte. Uno de los principios básicos que hay en liderazgo es que una persona que está a cargo de otras tiene que preocuparse de fortalecer y seguir fortaleciendo a las que están bien. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque esas que están bien, si tú las cuidas, si tú las alimentas, si tú las guías, te van a ayudar a guiar también al resto del rebaño. Nutrir con buena información, nutrir con la palabra del Señor, orar por ese liderazgo, ¿cierto? Alimentar sanamente ese liderazgo, apoyar el ministerio de esos líderes. Bueno, este mal pastor no se preocupa ni de las descarriadas, ni de las débiles, ¿cierto? No cura a las que están heridas y también no se preocupa, dice, no sigue alimentando a las que están fuertes. Bueno, después va a haber una razón para eso.
Estamos hablando de sustentará. Quedan las otras: no se preocupará, no buscará, no curará, no sustentará. Y fíjate lo que dice el texto, si sigues leyendo, ¿cierto? Sino que comerá la carne de la cebada. Esa cebada es la que está más gordita, ¿verdad? Es la que ha sido mejor alimentada en el rebaño. Dice que va, busca esa oveja y se la come. Entonces, es un mal negocio para el pastor, porque es verdad que la Biblia dice que nosotros tenemos que preocuparnos de las ovejas, porque también nos alimentamos, obviamente, desde el mismo rebaño, pero con su leche, con su lana, no con su carne, porque si no es un mal negocio, ¿verdad? Para uno que está encargado de lo que es las ovejas, empezar a comerse a todas las ovejas, especialmente a la que está más gordita, ¿no? A la más gordita hay que sacarle la lana, ¿verdad? Para empezar a comercializar eso. Estoy hablando en los tiempos bíblicos, por favor. Y hacer de ahí, obviamente, el negocio. Pero ¿qué hace este mal pastor? Escoge a la más gordita y dice que se come a esa oveja. No contento con eso, terminamos con la sexta actividad o el sexto trabajo que hace el mal pastor, ¿cierto? Dice que incluso comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Esta imagen es extraña para nosotros, pero si la trasladamos al contexto, por favor, a ver si rapidito lo hacemos, si la trasladamos al contexto de comerse unas costillitas asadas con barbecue, ¿sí? O un tuto de pollo, si es que usted obviamente come carne. Generalmente cuando uno se come la carne, ¿cierto? Y hay hueso, uno está muy fino comiéndosela con el tenedor, ¿verdad? Cortando la carne para que sea todo limpio y se empieza a comer. Pero llega un momento que el hueso como que te empieza a llamar, ¿no? Dice, cómeme, cómeme, cómeme. Agarras el hueso y empiezas a roerlo, ¿verdad? Empiezas a comerte como el resto de todo lo que está en el hueso. Esa es la imagen que se plantea acá. El mal pastor no conforme con comerse, ¿cierto?, a esta oveja, sino que quiere comer todo. Incluso roer, dice, algo que, no es, que para él no es alimenticio, que es la pezuña. Todo, roer el hueso hasta el extremo. Entonces, esa imagen tienes la de un mal pastor. Ahora, trasladándolo obviamente al siglo XXI, ¿verdad? Tenemos varias imágenes con respecto a lo que está pasando con esos pastores. Te voy a dar solamente un texto para que entiendas cómo trasladar esas 6 características a un mal pastor en el Nuevo Testamento. Primero a los tesalonicenses, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo es el 2. Leemos desde el versículo 3 en adelante. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error. Pablo está haciendo la comparación obviamente con los malos, ¿verdad? Los malos líderes. Pero Pablo dice, nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Esa es la descripción también en el Nuevo Testamento para el mal pastor, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, otra vez, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, versículo 5, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, tienes ahí un texto donde habla cómo el mal pastor, cómo el mal líder, ¿cierto? Habla al pueblo, habla a una iglesia simplemente en la descripción de Zacarías para obtener todo el beneficio para sí. Alimentarse él mismo. No alimenta a las ovejas, sino que se alimenta de las ovejas, dice la palabra del Señor, con ganancias deshonestas. ¿Verdad? Entonces, tienes esta imagen de lo que es un mal pastor. Lo he dicho en otras predicaciones en Zacarías, la labor del pastor se resume siempre en 3. La labor de un pastor se resume en 3. El pastor debe alimentar, cuidar
y guiar al rebaño. El pastor debe alimentar, cuidar, guiar al rebaño que el Señor le ha puesto por pastor. Pero los malos pastores, o el mal pastor representado acá, ¿verdad? Tiene estas 6 actividades donde al fin y al cabo se beneficia solo él. Aparece una más en el versículo 17, por si quieres anotar al tiro una 7ª característica, lo vamos a ver después, pero no voy a tomar mucho tiempo con eso. En el versículo 17 dice, hay del pastor inútil, nuevamente, que abandona el rebaño, ¿sí? Una vez que ya no le puede sacar nada más a esas ovejas, ¿qué dice? Se va, se fue, las dejó botadas, ¿sí? Entonces ahí tienes 6 en el versículo 16, más una más en el versículo 17, actividades o trabajos de este mal pastor. Y tú en tu lista de verificación estás viendo, ¿cierto?, cómo trabajan los pastores en este siglo XXI, en tu congregación. Pasamos al punto 3, porque no solamente vamos a ver lo que es el carácter de este pastor, o número 2, su obra o su trabajo, ¿verdad? Sino que vamos a ver el punto 3, que es su castigo. Sí, el mal pastor tiene un castigo. Y ahora vamos a desenmascarar a este pastor para saber a quién el pueblo de Israel va a aceptar como su pastor. Tenemos el castigo del pastor en el versículo 17 y dice, ¿verdad? Comienza con esta palabrita ay, que en la Biblia, cada vez que usted encuentra esta palabrita ay, ¿cierto? Es un juicio, es un castigo para lo que es la persona a quien se le está dirigiendo. Y dice, ay del pastor inútil, aquel pastor que se alejó de las reglas bíblicas, aquel pastor que se alejó de la ley de Dios, aquel pastor, ¿cierto?, que puso su orgullo, su conocimiento por sobre la palabra del Señor. Ay del pastor inútil, dice, que abandona el rebaño. Y está su castigo en el versículo 17. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Entonces, déjame hablarte brevemente y desenmascarar a este pastor malvado que en el contexto de Zacarías es el pastor que el pueblo va a aceptar. Dios va a permitir que se levante, ¿cierto?, este pastor, e Israel va a decir, te queremos a ti como nuestro pastor. Rechazaron al Mesías, a Cristo, ¿verdad? Y ahora le van a decir a este pastor, pastoreanos, te queremos a ti. Bueno, ¿quién eres entonces? Déjame mencionarte por lo menos 3 o 4 textos para que vayas pensando entonces, ¿quién es este mal pastor que un día se va a levantar y va a pastorear al pueblo de Israel? Déjame darte 3 textos. Vamos al primero, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Va a aparecer con otros nombres. En Zacarías se le llama el mal pastor, ¿verdad? El pastor insensato. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 24 al 26, y a ver si encuentras cómo se le llama aquí a este mismo personaje, a ese mal pastor. Dice el versículo 24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes, que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, él será diferente a los anteriores, y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Subraya esa parte, por favor. Intentará cambiar los tiempos y la ley, porque no quiere estar ajustado a lo que es la ley de Dios. Le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 24 al 26, le llaman el cuerno pequeño, por si quiere anotar. Zacarías le llama el pastor insensato, Daniel le llama el cuerno pequeño. Avanza conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, y buscamos el versículo 23. Mira cómo se le llama al mismo personaje de Zacarías. Y al final, 8:23, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. ¿Te acuerdas que Zacarías, lo dijimos,
a Zacarías se le llama el pastor insensato, y te dije, no es una persona tonta, ¿verdad? Es una persona que se aparta de la ley de Dios. ¿Cómo se le llama aquí? El rey insolente y hábil en estrategias, intrigas, ¿verdad? Sigue conmigo avanzando a Daniel. Último texto en Daniel, después nos vamos al Nuevo Testamento. Daniel capítulo 9, y el versículo que estamos buscando es el 27. Dice el 27, y él, ¿cierto? El mismo personaje que hemos leído en los versículos anteriores, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá, aquí está el nombre, el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Es el mismo castigo que estamos viendo en el versículo 17 de Zacarías, es el castigo que se ve en Daniel capítulo 9. ¿Cómo se le llama a este personaje en el versículo 27? El desolador. Jesucristo dijo, ¿cierto? Y habló de él también en el Nuevo Testamento, haciendo referencia de él. Pero nos vamos a ir a un pasaje de Pablo en segunda a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses. Ya revisamos primera, ahora vamos a ver segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. El capítulo que buscamos es el 2, y los versículos son del 4 al 8. Es el mismo personaje, ¿sí? No se pierda de ahí. Es el mismo personaje mencionado en Zacarías, en Daniel, ahora se habla del mismo en Tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice, bueno, el 3, perdón, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos nombres más para el pastor insensato, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. ¿Te acuerdas? Por eso es insensato, ¿no? En Zacarías. Se aleja de Dios, de las pautas de Dios, pero de una mala manera, es decir, de una manera pecaminosa al extremo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba, dice Pablo, todavía con vosotros, os decía esto? Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. 8. Y entonces será revelado, nombre aquí, ese inicuo. Y aquí está lo mismo que dice el versículo 17 de Zacarías, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Identificó al pastor insensato de Zacarías? Nosotros lo conocemos con un nombre más genérico. Ese pastor insensato es nada más ni nada menos el anticristo. Todos los nombres que revisamos en esos textos, ¿cierto?, hablan del mismo personaje, el anticristo. Y déjame decirte esto, el pueblo de Israel en el año 33 le dijo al buen pastor, no te queremos como rey sobre nuestras vidas, no te queremos como nuestro buen pastor, te rechazamos, crucifíquenlo, ¿recuerdan? Y va a aparecer en la historia de Israel y nos pegamos un salto histórico, y por favor, solamente quiero compartir la pantalla por un segundo. Déjame ver si puedo poner esa imagen primero. Ahí está. ¿Estás viendo la pantalla dedito arriba donde hay una línea y una cruz? ¿Sí? Perfecto. Voy a tratar de hacerlo con otro instrumento que tengo acá que no es el que quería usar, pero el que voy a usar ahora. Sabemos que Cristo murió en el año 33, Él fue sepultado, ¿verdad? Y resucitado, y dice la Biblia que en algún momento ese evento que está acá
se llama, le voy a poner solamente una R para que usted se recuerde, es el rapto, ¿sí? Y dice la Biblia que en algún momento el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a la tierra. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar entonces este anticristo? ¿Cuándo va a ser el momento en que Israel le diga, queremos que tú nos pastorees a ese pastor insensato? ¿En qué momento? Bueno, en ese momento, después del rapto, o inmediatamente después del rapto, ¿cierto? Y hasta antes de la venida de Cristo, la Biblia habla de este periodo que se llama la estoy escribiendo con el mouse, lamento por favor hermanos, pero usted ya sabe lo que va a decir acá. A ese periodo se le conoce como la tribulación. Es ahí, en ese periodo, donde se describen las cosas que están pasando en Zacarías capítulo 15, Zacarías 11, versículos 15, 16 y 17. Es decir, cuando lea Zacarías capítulo 11, versículos 15, 16 y 17, es este periodo de tiempo donde el anticristo va a venir y va a hacer ¿qué? Pastorear al pueblo de Israel. Usted lo leyó y le puso por nombre el pastor insensato. Por lo tanto, voy a dejar de compartir pantalla por si le saco una fotito rápidamente. Después va a quedar grabado, puede volver a eso. Ahí estamos. Es el momento entonces de hacer nuestra aplicación, de hacer la conclusión de este mensaje. ¿Se da cuenta que si usted ha comparado a un pastor del siglo XXI con ese pastor insensato, quiere decir que ese pastor que usted está comparando, ¿verdad? Simplemente está siguiendo los pasos no de su maestro, no de Cristo. Está siguiendo los pasos del mismo Satanás. Y quiero hacer esta advertencia. No en nuestra congregación, la Iglesia Bautista Vida Nueva, no porque seamos mejores o especiales. Quiero hacer esa advertencia para todos ustedes que nos están escuchando en las redes sociales o también de la congregación que quieras dar el link, ¿cierto?, a otras personas. Si has puesto algún ticket en alguna lista de esos pastores, hermano en Cristo, te aconsejo y te exhorto, necesitas buscar una iglesia con sana doctrina. Necesitas salir de esa congregación. Porque si hoy día nosotros estamos viendo a malos pastores, es simplemente porque se está preparando el camino para cuando venga aquel pastor inútil, aquel pastor insensato, ¿verdad? Que va a poder engañar a todas las personas para decirles, yo te quiero pastorear. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad y es seguir al buen pastor. Es seguir al pastor, el príncipe de los pastores. Y te voy a decir esto, Iglesia Bautista Vida Nueva. Puedes tener confianza de que el equipo pastoral está siguiendo al buen pastor. Queremos entonces terminar esta enseñanza de Zacarías capítulo 11, ¿cierto? Orando al Señor, pero también recordándote algo. Recuerda una de las tareas que tiene el pastor, que es sanar la herida, curar la herida, ¿verdad? Hoy día, después del culto, terminando ya directamente el culto, cuando ya digan se puedan retirar, tenemos hoy día, y lo hemos promocionado a través de lo que es algunas redes sociales, tenemos un pequeño conversatorio de lo que es salud mental. Voy a estar dirigiendo ese conversatorio por si hay preguntas, si hay situaciones en las cuales yo pueda también, junto a los demás pastores de la iglesia, poder aconsejar, poder dirigir lo que es salud mental, ¿cierto? Bíblicamente, te puedes también quedar después del culto para lo que es ese conversatorio de salud mental. Vamos a orar, que el Señor te bendiga y que este estudio también sea para la honra y gloria del Señor. Oramos y después tenemos una alabanza también preparada para terminar. Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor? Porque cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, como una unidad, como lo que es la revelación por parte tuya, nos damos cuenta, Señor, de que cada cosa está puesta en tu palabra, Señor, con un propósito. Ya desde el Antiguo Testamento se ha identificado, Señor, al anticristo. Te queremos rogar, Padre Celestial, que podamos contribuir en este tiempo, en este momento, a predicar tu palabra, a predicar, Señor, tu evangelio, para seguir, Señor, que tu obra del Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra maravillosa de rescatar a personas
de muerte a vida. Padre Celestial, va a llegar un tiempo en la historia de la humanidad que no solamente a Israel, Señor, lo va a pastorear este anticristo, sino que a todo el mundo. Padre Celestial, permite que nosotros podamos contribuir a que personas no lleguen a ese momento. Padre Celestial, ayúdanos en este tiempo, en este lugar, en este momento, a seguir, Señor, interviniendo de tal manera que tu palabra sea la que hable. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ella y podemos también, Señor, salir edificados en esta mañana. Padre Celestial, dejamos cada detalle de esta enseñanza en tus manos y que tú, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos, la letra está en el chat. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. Le invitamos a cantar esta canción de nuevo. Todopoderoso. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano y en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios.